Yo lo quiero abordar desde esa perspectiva, ¿no? Un caso práctico, real, es un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra nuestro país, que es Rosendo Radilla Pacheco precisamente, y lo quiero abordar desde una perspectiva de las víctimas del delito, ¿no? Actualmente con el sistema penal acusatorio y adversarial, pues justamente nos vemos en la necesidad, ¿no? de poder conocer la profundidad de los temas y de estos que atañen nuestra responsabilidad como abogados postulantes, ¿no? En un primer momento quiero establecer algunos parámetros generales antes de entrar de lleno a abordar el caso. En un primer momento quiero decir que la reforma de junio de 2011 pues nos trajo cosas bastante positivas, ¿no? Ahora para efectos de que nosotros podamos ejercer la defensa, ya sea de procesados o investigados, o también como asesores jurídicos desde un plano de las víctimas, ¿no? La de junio de 2011 en derechos humanos pues trae aparejado esto. Recordemos justamente que una de las cosas más importantes que en esta reforma se debe resaltar es justamente el reconocimiento que tiene expreso en nuestra Constitución de los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales. De ahí la relevancia de que nosotros conozcamos esto. Ya la parte de los derechos humanos internacionalmente hablando, pues ya no es una cuestión de buena fe, ya no es una materia extra en las universidades o ya no lo debe ser, ya no es un seminario que tomábamos extracurricularmente. Hoy los derechos humanos ya es un tema que nos atañe y que nos debe ocupar en todo momento y su implementación pues mucho más, ¿no? Hoy el sistema jurídico mexicano no lo podemos ver de forma aislada. Si abordamos nosotros la reforma penal quitando o no poniendo la atención adecuada en la reforma de derechos humanos, estaríamos totalmente errados, ¿no? Porque estas reformas están inmersas y están contenidas de tal forma que debemos de verlas integrales. Y aquí agrego incluso la reforma a la ley de amparo en 2013, donde el juicio de amparo propiamente debo decirles que la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 25, la inspiración que ellos tuvieron para redactar este 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, precisamente fue el juicio de amparo, ¿no? Datos que nos deben de dar luz en cómo debemos nosotros implementar estas tres reformas que son fundamentales. 2008 la penal, 2011 de derechos humanos y 2013 la ley de amparo. Y yo propongo aquí que justamente lo hagamos de forma integral porque así creo que podemos dar una mejor defensa, ya sea para un inculpado o para una víctima, nosotros como asesores, ¿no? En ese sentido, quiero decir que estas sentencias, de conformidad con la contradicción de tesis 293 y el varios 912, jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya estableció que no solo se reconocen los tratados internacionales, sino se acepta que son totalmente vinculantes las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, es exactamente igual que nosotros a un juez en estas materias le hagamos valer una jurisprudencia que de conformidad con el 127 de la ley de amparo sería obligatoria porque es de la Suprema Corte. En el mismo sentido podemos nosotros con estos fundamentos anteriormente señalados pudiéramos decirle que esa sentencia que le vamos a poner en conocimiento debe aplicarla precisamente porque es una jurisprudencia totalmente vinculante. En el caso que nos ocupa, precisamente Rosendo Radilla Pacheco, es un caso contra México y no solo porque sea contra México es vinculante. La Corte Interamericana, las sentencias que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana ya dijo que todas las sentencias de la Corte son vinculantes, aunque México no sea parte del mismo en ese sentido. Y ya entrando un poco de lleno, quise hacer ese preámbulo para que tengamos claro que estas sentencias es como precisamente abordar una acción, una controversia, un amparo en revisión, jurisprudencia de la primera o de la segunda sala, es totalmente vinculante para todos nosotros.
como dice el 1 de nuestra Constitución, es para todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. En ese sentido, el contexto o los antecedentes del caso de Rosendo Radilla Pacheco, bueno, en nuestro país durante las décadas de los 70 y principios de los 80 se vivió una época dura de represión y violaciones a los derechos humanos, principalmente contra activistas políticos, ¿no? Dicho periodo histórico se le llamó o lo conocemos como Guerra Sucia. Un ejemplo claro de esto es precisamente el caso de Rosendo Radilla Pacheco. ¿Quién era Rosendo Radilla Pacheco? Pues bueno, era un líder social del municipio de Atoyac de Álvarez, trabajó por la salud y educación de su pueblo y fungió como presidente municipal. El 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco fue detenido ilegalmente por elementos militares en un retén cercano a Atoyac de Álvarez, Guerrero, debido a que componía corridos. La detención y posterior desaparición del señor Radilla Pacheco fue denunciada públicamente por la familia en el momento en que sucedieron los hechos y posteriormente fue denunciado legalmente ante las instancias de Procuración de Justicia nacionales. Fue parte de la investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos que concluyó en un informe especial publicado en el año de 2001 conjuntamente con las recomendaciones 26-2001 y otras. Fue una averiguación previa donde la Fiscalía Especial creada con el fin de aclarar estos crímenes en ese pasado inmediato. La Fiscalía Especial consignó el caso por privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro ante el juez. Sin embargo, el proceso fue llevado ante la justicia militar con base en la resolución de del propio juzgado. Los representantes interpusieron una demanda de amparo en contra de dicha resolución, lo cual fue desechada arguyendo que las víctimas no pueden recurrir al amparo en aquel contexto para impugnar la competencia de los tribunales militares. La causa penal seguida en la jurisdicción militar en contra del inculpado se sobreseyó dado el fallecimiento del procesado, en aquel momento el general Francisco Quirós Hermosillo. La Fiscalía Especial fue cerrada en forma inesperada el 30 de noviembre de 2006. Vean cómo estos casos, estos hechos, porque debemos de hacer referencia que no solo fue Rosendo Radilla Pacheco víctima de un delito de lesa humanidad como es la desaparición forzada, sino que él es un caso de los que llega ante el sistema interamericano, pero siempre les digo, finalmente es un Rosendo Radilla Pacheco que representa otras y muchas tantas víctimas de estas violaciones a derechos humanos. El caso, como ustedes acaban de escuchar, precisamente agota las instancias pues que había en nuestro país en aquel contexto y derivado que es un requisito agotar los recursos internos antes de llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya una vez agotados y dado que se consideraba que hasta ese momento no había una reparación de derechos humanos, ¿no? Como tal. Entonces, ante estas violaciones a derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos somete el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para efectos de que le ordene al Estado mexicano, y aquí comienzo el análisis precisamente de los derechos de las víctimas del delito. Y quiero hacer referencia en un primer momento a que en el sistema interamericano de derechos humanos, en la Corte Interamericana, es una jurisprudencia recurrente que se consideren a los familiares de las víctimas directas también víctimas indirectas. Algo que creo que se debiera empezar a generar en la justicia penal aquí en nuestro país. No es posible que si nosotros buscamos algún tipo de indemnización como víctimas indirectas, los jueces penales no quieran dictar sus sentencias con esos alcances y nos obliguen de forma o de alguna forma a ir a la vía civil para demandar daños y perjuicios, ¿no? Considero que es una de las cosas que revictimizan a las víctimas. Imagínense después de vivir estas atrocidades, estas violaciones graves a derechos humanos, todavía verse la necesidad de acudir a otras instancias. Entonces aquí siento el primer punto y lo pongo claro a disposición y a su obviamente a su criterio y también a su opinión, pues que se debiera ya de alguna manera
obligar a los jueces a dictar sentencias en donde también se considere a los familiares de las víctimas indirectas a efectos de que también sean reparadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este caso le solicita a la Corte pues que le ordena al Estado primero realizar una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta. Este es uno de los primeros antecedentes donde se habla de justamente los derechos de las víctimas, y uno de esos derechos es la no impunidad. ¿Y qué significa la no impunidad? Pues justamente que se realice una investigación seria encaminada a dar con los responsables, ¿sí? De ahí los pronunciamientos en ese sentido de que pues no es suficiente pues abrir una carpeta de investigación, girar unos oficios y que ahí quede el tema, sino realmente hacer actividad proactiva investigadora a efecto de dar con los responsables. En ese sentido, localizar, identificar y entregar a la familia, si es el caso que en ese momento Rosendo Radilla Pacheco estuviera muerto, los restos a sus familiares. También reparar adecuadamente a los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco. Ya la Corte Interamericana desde estos casos empezaba justamente a decir, ¿no? Todo el dolor emocional, la afectación incluso física que viven los familiares de personas desaparecidas, en ese sentido, pues también tienen que ser reparadas. Además de pagar los gastos y costas en que hayan incurrido por haber justamente comenzado a tramitar todas estas instancias a efecto de buscar justicia, de que se les reparara justamente estos derechos humanos, ¿no? En todo momento. Entonces se le solicita por parte de la Comisión a la Corte que el Estado mexicano se declare que ha violado los derechos humanos contenidos en los artículos 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana. Recuerden que el 4 es vida, el 5 es integridad, el 7 es libertad personal, el 8 debido proceso y 25 recurso efectivo. Precisamente porque pues no se ha dado con el paradero de Rosendo Radilla Pacheco, porque no se ha dado con los responsables, porque nunca hubo de alguna manera justicia pronta y expedita en términos, si lo quisiéramos ver justamente desde el punto de vista del sistema jurídico mexicano, ¿no? En ese sentido, obviamente el Estado mexicano también se defiende, ¿no?, de estas acusaciones, y una de las excepciones preliminares que justamente, o las excepciones que pone México ante este caso, es la razón del ratione temporis, o el tiempo. Y uno de los argumentos que señala pues es que a su momento de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco pues no se había adherido, ¿sí?, propiamente a esta Convención Interamericana para la Desaparición de Personas. Entonces dice, ¿cómo me vas a obligar a vincular estas obligaciones si ni siquiera yo había justamente firmado y ratificado esta convención? Entonces aquí recordemos que hay tipos penales que son de tracto sucesivo, es decir, si hasta ese momento en que ya había estado firmado y ratificado no solo la Convención Americana sino la de desaparición, pues ya estaba obligado, y entonces estos tipos penales de tracto sucesivo pues justamente tienen esa característica, que trascienden al tiempo. Y entonces dice la Corte Interamericana en respuesta a esa excepción del Estado, ok, a lo mejor no te computaré el tiempo entre la firma y ratificación hacia atrás, pero de la firma hacia adelante resulta que Rosendo Radilla Pacheco hasta la actualidad no ha aparecido. Entonces las obligaciones ya contenidas en esa firma y ratificación se te pueden computar a partir de ese momento. Entonces es uno de los primeros criterios importantes que hace justamente la Corte Interamericana pues para hacer justicia, ¿no? Y ya con algo existente, ni siquiera es que fuera algo que se inventara. Por supuesto que tampoco se está hablando de una aplicación retroactiva de los tratados internacionales, porque una de las características es que rigen para el futuro. Tampoco es que se estuviera haciendo así, sino el carácter continuo y permanente de la desaparición forzada, que trasciende justamente el tiempo, ¿no?, en ese sentido. Entonces esta excepción preliminar por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
pues le responde en ese sentido y logra, ¿no?, pasar ese primer obstáculo que se le plantea como una excepción en el que pues se pretendía, por supuesto, que no se conociera y que no se sentenciara en ese sentido a México, ¿no?, por esas violaciones a derechos humanos, ¿no?, en ese sentido. Aquí también una parte importante, ¿no?, sobre esto es, como decía hace un momento, la no impunidad, y el hecho de que no aparezca todavía Rosendo Radilla Pacheco, pues sigue generando, y a mí me queda siempre en la memoria esa parte de la sentencia, la zozobra de la familia, y por eso decía hace un momento que es importante este caso, porque a los familiares de Rosendo Radilla Pacheco, pues justamente se les considera como víctimas indirectas a efecto de que sean considerados en el tema de las reparaciones, ¿no? ¿Y qué son las reparaciones en el sistema interamericano en el caso de Rosendo Radilla Pacheco? Pues precisamente se rigen por un principio, y este principio es el de restitutum integrum. ¿Qué significa? Pues que se trata o se pretende que se regrese al estado al estado de las cosas antes de la violación. Por supuesto que es un tema bien sensible en todo momento. Reparar una violación a derechos humanos, en el caso de violaciones graves, pues difícilmente se puede poder restablecer o restituir integralmente a las personas a sus derechos violentados, ¿no? Una de las intenciones justamente que tiene la Corte Interamericana al momento de ordenar las reparaciones es justamente sanar, tratar de que las personas de esas cuestiones que han vivido de violaciones de derechos humanos, tratar de restablecer su medio y restablecer su vida misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues debemos entender que justamente a toda violación a derechos humanos, pues justamente tiene que haber necesariamente una reparación. Esto, insisto, en el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que a quien ha sido considerado víctima de la violación de algún derecho consagrada en esta misma convención, pues requiere necesariamente una reparación. En este caso, las víctimas es su hija de Rosendo Radilla, sus hijos Tita, Andrea y Rosendo, ¿no? Justamente en el tema de las reparaciones, pues ellos son considerados víctimas indirectas y son o acceden a este tipo de reparación, ¿no? Y una de las partes que más resaltan en la sentencia es esta parte, ¿no?, de la obligación del Estado de verdaderamente investigar los hechos, identificar a los responsables, juzgarlos, ¿sí?, a efecto de que después de juzgarlos se sancione, y que esta sanción incluya precisamente pues la reparación del daño. Otra de las características del sistema interamericano es que no solamente indemniza a las familias de las víctimas directas, sino que también tiene medidas de satisfacción o garantías de no repetición, que justamente es la determinación del paradero de Rosendo Radilla Pacheco como primer punto, las reformas a las disposiciones legales, en este primer caso contra México, después en Valentina Rosendo Cantú, en Fernández Ortega, en García y Flores, todos otros 3 casos contra nuestro país, donde la Corte le dice: los militares, las Fuerzas Armadas no tienen por qué estar haciendo labores de prevención del delito, porque justamente ve lo que sucede, y menos desde este primer caso pueden juzgarse cuando han cometido violaciones a derechos humanos, porque justamente no va a haber imparcialidad en la investigación, o sea, que sean juez y parte, ¿no? Entonces, al no haber esta imparcialidad, lo que tienes que hacer, México, es quitar ese artículo 50 y 55 del Código Militar para que ellos no se investiguen a sí mismos, y que sea una autoridad civil la que justamente tenga que hacer esta investigación. Derivado de estos casos es que actualmente violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas ya las lleva un fiscal como el que todos nosotros conocemos, ¿no?, a efecto de que haya esta imparcialidad, ¿no? Por supuesto, la capacitación a los operadores del derecho, ¿sí?, y educación en derechos humanos. Es bastante lamentable que
¿A cuántos años de la reforma de junio de 2011? 10 años, y nosotros pues justamente sigamos en esta labor de capacitación cuando desde 1981 teníamos estas obligaciones, ¿no? Entonces se sigue, es un trabajo, es una agenda pendiente permanentemente. Nunca se debe dejar de aprender, de actualizarse, de abordar estos temas, justamente para hacer lo que nos toca, ¿no? Como abogados, ¿sí? Este evento por justamente del Día del Abogado, pues nos debe dejar esa reflexión, que debemos conocer al menos las sentencias contra nuestro país, porque no está para más de siglo, han sido los referentes nuestros casos, y eso es negativo, por supuesto, porque nos exhiben a nivel internacional de que en México se violan los derechos humanos, de que estamos haciendo mal las cosas, justamente, ¿no? Retomo el tema de las reparaciones. Justamente también ordenó un acto público de responsabilidad internacional donde aceptaba el Estado mexicano. Recuerden que la Corte Interamericana no juzga personas, juzga países completos para decirle: tú México, tú Colombia, tú Argentina, etcétera, ¿no? Países que son parte de la Organización de Estados Americanos, tú hiciste mal esto. Ya al interior, que haya otro tipo de sanciones, ya México sancionando a quien tenga que sancionar, eso ya es al interior del país. Al efecto internacional se juzga a los países. El único organismo internacional que juzga a personas por delitos de lesa humanidad es la Corte Penal Internacional. Ahí sí es un tema de responsabilidad directa de la persona que ha cometido delitos de guerra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También dentro de otras medidas de satisfacción está el restablecimiento de la memoria, una semblanza de la vida del señor Rosendo Radillo Pacheco, para justamente que esto se recuerde siempre, que quede en la memoria de las personas, pero para que no vuelva a suceder, ¿sí? Para que esto ya no se vuelva a repetir. Obviamente atención psicológica a pues, a los familiares, los hijos que ya he mencionado. Indemnización, compensaciones, costas y gastos, ¿no? Precisamente por el daño material, la pérdida de ingresos, ¿sí? El daño emergente, el daño inmaterial, que pues todo esto les generó a los familiares de Rosendo Radilla Pacheco, hasta llegar justamente a una instancia internacional. El Estado, en ese sentido, señaló la Corte, es responsable de la violación de los derechos de libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida de Rosendo Radilla Pacheco, todos ellos establecidos en los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El Estado deberá, dice la Corte, adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2 de la Convención Americana. Recordemos que el 2 establece la obligación de que si tu legislación interna incumple obligaciones internacionales, tienes la obligación de reformarlas, derogarlas o adecuarlas a estas obligaciones justamente internacionales, que en el caso la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, respecto a la tipificación del delito de desaparición forzada de personas. Es decir, que pongas o adecues el tipo penal mexicano a el estándar internacional de esta propia convención. El Estado deberá conducir eficazmente con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable. Recuerden que el plazo razonable que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que ver con la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, el bien jurídico tutelado que está en juego, ¿no? Ahí son tres elementos que desde la Corte Interamericana ha establecido como un parámetro justamente para saber si hay un plazo razonable, o en términos mexicanos si hay justicia pronta y expedita o no lo hay. En ese sentido, vemos como en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, pues advertimos cosas relevantes, precisamente derechos de las víctimas, como lo es precisamente que el delito no quede impune, que se repare el daño, ¿sí? Que incluso si nosotros lo visualizamos como principios del sistema penal acusatorio y adversarial, pues así lo podríamos nosotros entender, ¿no? Alguien me decía, pareciera que las sentencias de la Corte o el propio sistema de protección de los derechos humanos
solamente es para las personas inculpadas. Y yo le dije, eso no es así. Que si bien es cierto, se han abordado los casos en su mayoría con personas que han estado dentro de un proceso penal, lo cierto es que pues también hay tantos casos, incluso mexicanos, que han abordado los casos los derechos humanos de las víctimas, ¿no? En México tenemos a Valentina Rosendo Cantú, a Fernández Ortega, dos indígenas que fueron violentadas sexualmente, y ahí precisamente la Corte Interamericana le dijo a México que había que hacer en materia de víctimas sexuales. ¿Sí? Consideró en Valentina Rosendo Cantú y dijo que la violación sexual en ese contexto, dado que fueron violentadas sexualmente por militares, es una forma de tortura, porque si recordamos ese caso, justamente lo que querían era sacarle información de posibles grupos que se querían sublevar en esa zona. Tenemos justamente a García y Flores, dos ecologistas mexicanos que fueron detenidos también ilegalmente, que fueron torturados, que les sembraron delitos, ¿no? Y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos empieza a establecer que eran víctimas de estas prácticas reiteradas y sistemáticas que suceden en México con este tipo de violaciones graves a derechos humanos. Entonces le respondía a esta pregunta y le decía que no, que al contrario, somos nosotros los abogados los que no hacemos valer los derechos humanos de las víctimas precisamente en estos estándares. Las víctimas indirectas o directas tienen justamente todos estos derechos humanos que hemos abordado, al menos en este caso y en esta tarde, y que espero haber contribuido justamente, aunque sea un poco, a el conocimiento para que ustedes puedan llevarlo a el litigio como un tema ya común, que se vuelva parte de nosotros. Así lo dice el 1 de nuestra Constitución. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas a promover, respetar y garantizar los derechos humanos, y se reconocen los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Y como dije al inicio, justamente el Varios 912 y la Contradicción 293 del mismo año ha establecido que los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son totalmente obligatorios para estas autoridades. Y en ese sentido creo, y siempre estoy convencido de ello, que el ocuparnos de esto, y yo los felicito de la participación de estos escenarios para poder siempre actualizarnos, dar lo mejor en el ámbito que nos toca. Creo que nosotros, cada uno de nosotros, cumple un rol en la sociedad, y que en la medida en que todos y cada uno de nosotros hagamos lo que nos toca bien y de la mejor manera, tendremos una mejor sociedad. Muchas gracias.